Buenas tardes, compañeros, mi nombre es María Fernanda Talán López y yo les voy a estar hablando a la continuación de las causas que mi compañera anterior les dijo. La siguiente causa es una crisis glaucomatociclítica, que esta es una patología unilateral rara caracterizada por una elevación recurrente y grave de la presión intraocular. Uno de sus principales signos son pequeños precipitados queráticos, que estos son depósitos sobre el endotelio corneal causado generalmente por células inflamatorias en el curso de una uveitis anterior. Después tenemos que en ambos ojos presentan ángulos y profundidades de la cámara anterior normales. El siguiente causa es un bloqueo pupilar secundario, que este es causado por una uveitis anterior crónica. Uno de sus principales signos es el ángulo cerrado e iris abombado. El otro ojo presenta un ángulo y una profundidad de la cámara anterior normales. Otra causa es el síndrome de dispersión pigmentaria. Ocasionalmente puede causar una elevación súbita de la presión intraocular y visión borrosa. Y por último es el síndrome de pseudoexfoliación. En ocasiones se asocia a una elevación unilateral aguda de la presión a pesar del ángulo abierto. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación clínica. Vamos a evaluar 3 puntos, que son anamnesis, exploración y pruebas complementarias. Estos 3 puntos también se evalúan dentro del glaucoma. En la anamnesis se pregunta varias cosas, pero principalmente antecedentes oculares, antecedentes familiares, antecedentes médicos, antecedentes sociales y alergias. Cuando hacemos la anamnesis nos damos cuenta que no suele haber síntomas visuales a menos de que la lesión sea muy avanzada. Posteriormente vamos a preguntar antecedentes oculares. Aquí lo que nos interesa es saber el estado refractivo del paciente, ya que en una miopía suele haber riesgo de glaucoma primario de angular abierto y en una hipermetropía suele haber riesgo de glaucoma por cierre angular primario. Debemos saber también si hay traumatismos o inflamaciones oculares y las intervenciones oftalmológicas previas, incluida la cirugía refractiva, ya que puede afectar en la presión. Posteriormente vamos a preguntar antecedentes familiares, ya sea que algún familiar haya tenido glaucoma o tenga glaucoma o presión alta. En antecedentes médicos vamos a preguntar específicamente si tiene asma, bloqueo cardíaco y vasculopatías periféricas, ya que son contraindicados con los beta bloqueadores. Debemos preguntar si hay traumatismos craneales, si sufre de migraña, si tiene diabetes, hipertensión arterial o alguna otra enfermedad cardiovascular. Si es mujer, hay que preguntar si ha tomado anticonceptivos, ya que durante varios años puede asociarse mayor riesgo de glaucoma. En antecedentes sociales debemos preguntar si consume tabaco o consume alcohol, más que nada si sospechamos de una neuropatía óptica tóxico nutricional. En alergias, sobre todo si están relacionadas con fármacos que puedan usarse para tratar el glaucoma. Posterior a la anamnesis vamos a ver la exploración. Lo primero que vamos a hacer es la agudeza visual. Probablemente salga normal, salvo en glaucomas avanzados. Posteriormente vamos a hacer reflejos pupilares solamente para descartar algún defecto pupilar. A partir de aquí hay diferentes tipos de pruebas que solamente se hacen si sospechamos ciertos casos. Por ejemplo, en el primero podemos hacer visión cromática, que esto solamente se utiliza si sospechamos de una neuropatía óptica no glaucomatosa. Podemos hacer examen con lámpara de hendidura simplemente para descartar manifestaciones de glaucoma secundarios como el de pigmentario y el pseudoexfoliativo. Podemos hacer
tonometría, que consta de la medición indirecta de la presión intraocular mediante el empleo de un tonómetro colocado en la lámpara de hendidura. Aquí se instala una gota de anestésico en el ojo y se pone fluoresceína durante el estudio. Este método es el más común y es el más utilizado. Se llama tonometría de aplanamiento o de Gone. Podemos hacer una gonioscopía, que este es un examen que se utiliza para saber el ángulo de drenaje. Durante el examen se utilizan también gotas anestésicas y un lente de contacto que se colocará suavemente sobre el ojo, y este lente de contacto tiene un espejo que muestra si el ángulo se cierra y se bloquea o si se amplía y se abre. Posteriormente podemos hacer un examen de la papila óptica. Este es para detectar cambios glaucomatosos y siempre se debe de hacer con la pupila dilatada, a no ser de que en la gonioscopía no muestre un ángulo peligrosamente estrecho. Después de hacer la anamnesis y la exploración, si aún tenemos dudas sobre nuestro diagnóstico, hacemos las pruebas complementarias. La primera prueba es la paquimetría, que este es un examen que nos permite saber el grosor de la córnea. El paquímetro es una sonda que se coloca suavemente en la córnea y mide su espesor. La paquimetría puede ayudarnos a nuestro diagnóstico, ya que el espesor corneal influye mucho en la presión ocular. También podemos hacer la perimetría, que normalmente debe de realizarse antes de la exploración clínica. Este es un examen que nos ayuda a saber el campo visual de nuestro paciente. Y por último, podemos hacer pruebas de imagen de la papila óptica. Más adelante les voy a decir por qué es importante hacer este. Hablaremos de glaucoma preperimétrico. Anteriormente les dije que era importante hacer las pruebas de imagen de la papila óptica, ya que en este glaucoma normalmente se manifiesta como una papila óptica sospechosa o con la presencia de defectos en la capa de las fibras nerviosas, sin que haya causado alguna alteración en los campos visuales. Normalmente este glaucoma es examinado con la perimetría automatizada acromática estándar. En este glaucoma, los puntos a valorar es el tamaño y la forma de la papila y del anillo neuroretiniano. Por último, vamos a estar hablando sobre el tratamiento. Aquí los pacientes con hipertensión ocular no tratados tienen un riesgo acumulativo de sufrir glaucoma primario de angular abierto. Por lo tanto, a la hora de decidir si se empieza o no el tratamiento, es importante tener en cuenta que será necesario tratar a un gran número de pacientes para prevenir la aparición de glaucoma. Existen diversas guías terapéuticas, pero hay grandes decisiones que tomar. En general, solo debe de tratarse a los individuos con riesgo alto, aunque la opinión del paciente también puede ser decisiva. Uno de los principales factores que hay que observar es la edad y por lo tanto la expectativa de vida, ya que esto es un factor clave que hay que tener en cuenta. La mayoría de los oftalmólogos tratan a cualquier paciente con la presión ocular arriba de 30 milímetros de mercurio. La decisión de tratar en pacientes con diversos factores de riesgos es una decisión no tan fácil de tomar. Sin embargo, esta decisión se debe de tomar individualizada. Otro de los factores que hay que observar para ver si se da tratamiento o no es que la hipertensión ocular aumenta el riesgo de oclusión venosa retiniana. Y por último tenemos las opciones terapéuticas, pero que estas son las mismas. Por último tenemos las opciones terapéuticas, que son las mismas que para el glaucoma primario de ángulo abierto, aunque generalmente se adoptan medidas menos radicales. Por ejemplo, se ha propuesto el uso de prostaglandinas en días alternos o incluso cirugía filtrante, solo esta está indicada muy ocasionalmente. También tenemos la cirugía de catarata a menudo, que esta depara una reducción significativa de la presión ocular. Y por último, este es el tratamiento que más se puede dar, que es el seguimiento cuidadoso, y esta es una alternativa razonable en muchas circunstancias. Aquí debe de tomarse los campos visuales basales y las pruebas de imagen de papilas.
En tratamientos farmacológicos tenemos 3 fármacos que se deben de recetar. El primero es el latanoprost, que es solución oftálmica de 50 microgramos sobre mililitros. Este es una gota una vez al día, preferiblemente en la noche. El siguiente fármaco es el travoprost, que es una solución oftálmica de 40 microgramos sobre mililitros y también es recetada una gota una vez al día, preferiblemente en la noche. Y por último tenemos el meleato de timolol, que es una solución oftálmica de 5 microgramos sobre mililitro y esta es recetada una gota 1 o 2 veces al día. Muchas gracias por su atención y adiós.